Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a nuestro nuevo webinar de este mes. Hoy nos vamos a centrar en tres plantas muy interesantes, como son la valeriana, el lúpulo y la pasiflora, que combinan muy bien entre ellas. Y vamos a hablar de sus utilidades, que principalmente van a ser el control de la ansiedad y muy relacionado con esta los trastornos del sueño, sobre todo relacionados con problemas de base nerviosa. ¿Vale? Entonces, vamos a entrar en materia. Bueno, aquí, en ansiedad y trastorno del sueño. Son dos tipos de patologías muy relacionadas, ¿vale? Cuando hablamos sobre todo de problemas de ansiedad, pues hablamos de una preocupación excesiva ante, o un miedo ante algún hecho real o no, a veces pues imaginario, ¿no? Y al final lo que repercute es pues bueno, en lo que sería el día a día, hace bueno, pues que el día a día sea más complicado, sobre todo cuando este tipo de ansiedad llega a un nivel excesivo o se cronifica que se prolonga durante mucho tiempo. Entonces suele aparecer síntomas asociados a ansiedad que pueden ser muy diversos, pues desde aparición de fatiga, problemas de concentración, nerviosismo injustificado, ataques de pánico, sudoración excesiva, problemas de temblores, dolores de cabeza, problemas a nivel de muscular, somatizaciones. Es muy variado el repertorio de síntomas. Pero uno de los problemas que más suelen darse son asociados a esta ansiedad son los trastornos del sueño. Que claro, a la vez esto repercute sobre la ansiedad, porque una de las cosas que favorece la recuperación de la ansiedad es un buen descanso. Si además de tener ansiedad no tenemos un descanso reparador porque tenemos problemas de sueño, va a ser complicado, incluso vamos a favorecer porque esta ansiedad vaya a más. Luego ya por sí mismos también los trastornos del sueño nos afectan al día a día, pues lógicamente estamos más cansados, con sueño durante el día, el rendimiento físico y mental no es el mismo y claro, nos afecta bastante. Así que son dos tipos de problemas, de patologías muy relacionadas entre sí, que se potencian y cuyo control beneficia uno a la otra. Si mejoramos la calidad del sueño, vamos a mejorar el control de ansiedad. Si mejoramos el control de ansiedad, mejoraremos también el sueño. Bueno, aquí en el tema sobre todo de la ansiedad, nos centramos en un neurotransmisor, que sería el GABA, el ácido gamma aminobutírico, que es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central, ¿vale? Lo que hace básicamente es calmar, es un inhibitorio, calma lo que sería la actividad cerebral. Hace que la capacidad de las neuronas de transmitirse información de una a otra baje, sea más lenta, entonces las sitúa en un estado más de reposo, ¿vale? Entonces, un aumento de la actividad del GABA a nivel del sistema nervioso central tiene un efecto ansiolítico, nos ayuda a controlar la ansiedad. Bueno, pues aquí básicamente veis un esquema, ¿no? Donde pues se ve la neurona presináptica, la neurona postsináptica y vemos pues, que la neurona 1 pues, tiene unas vesículas con GABA, las libera y una vez este GABA se une al receptor de la neurona receptora postsináptica, pues genera principalmente un paso de cloro, ¿no? Del mineral cloro al interior de esta neurona y lo que va a hacer el cloro va a ser inhibir, ¿vale? Va a inhibir el impulso nervioso. Entonces eso ejercería ese efecto que decimos de calma, ¿no? De bloqueo del impulso nervioso y bajamos un poco el tono. Importante, en estos receptores de GABA se pueden unir varias sustancias, entre ellas las benzodiazepinas, que son uno de los fármacos que más se utilizan para el control de la ansiedad y también en insomnio se pueden utilizar, ¿vale? Entonces, pues vemos que ahí tenemos una vía de acción importantísima. Bueno, a ver, importancia del GABA. Aquí seguimos un poco profundizando en la actividad del GABA y cómo se formaría, ¿no? Pues el GABA se forma a partir de un aminoácido, que es a partir del glutamato, que a su vez se forma a partir de la glutamina. Bueno, realmente es un ciclo, ¿no? Pero bueno, se pueden
se formaría a partir de glutamina, que perdería un nitrógeno, pasaría a glutamato, el glutamato perdería otro nitrógeno, entonces teníamos el GABA, el ácido gamma aminobutírico. Hay varios factores, bueno, hay varios factores, sí, perdón, que nos pueden afectar a lo que serían los niveles de GABA. Por ejemplo, aquí veis las líneas verdes, marcarían sustancias o estados o situaciones en las cuales se promovería pues, la vía del GABA, y en las vías rojas o naranjas vemos situaciones que dificultarían esta vía del GABA. Por ejemplo, vemos que los probióticos nos favorecen la enzima, que es la glutamato descarboxilasa, que es la que pasa el glutamato a GABA. Entonces, pues una flora probiótica en buen estado nos favorece tener mayor niveles de GABA, entonces un mayor control de la ansiedad. Cosas que nos afectan, por ejemplo, negativamente, las deficiencias de vitamina B6 o de magnesio, porque son también factores de esta misma enzima, de la glutamato descarboxilasa. Entonces, si hay bajo nivel de B6 y de magnesio, eso también nos va a afectar a los niveles de GABA. Una situación crónica de estrés que nos favorece una elevación de los glucocorticoides va a afectar negativamente en los niveles de GABA, porque, entre otras cosas, nos va a generar una deficiencia sobre todo de magnesio, pero también puede bajar la B6. O sea que vemos que hay muchos factores que están aquí relacionados. Y luego también vemos aquí que nos marcan pues, procesos inflamatorios que nos pueden inhibir esta síntesis de GABA. Bueno, estos son algunos factores, ¿no? Para que veáis que hay una cierta complejidad, ¿vale? Bueno, a nivel de fitoterapia tenemos, la verdad es que muy buenas herramientas para el control de la ansiedad y estos problemas del sueño asociados sobre todo a estados de agitación nerviosa, que nos van a ayudar a reducir estos estados, a mejorar la calidad del sueño, su latencia, y algo muy importante, tienen muy bajos efectos secundarios y además no nos van a generar problemas de adicción, problemas de dependencia, letargia, como despertarse el día siguiente con eso, pues como adormilado, con las capacidades mentales disminuidas y las capacidades físicas, que eso suele pasar muchas veces con fármacos, sobre todo con las benzodiazepinas, que son las más habituales. Entonces, la fitoterapia funciona muy bien y no tiene este tipo de problemáticas. Y dentro de esta fitoterapia, pues nos vamos a centrar hoy pues, en lo que os he comentado, ¿no? La valeriana, el lúpulo y la pasiflora, que son 3 plantas que combinan muy bien entre sí y que han demostrado pues, que funcionan muy bien en estos casos. Bueno, empezamos con la valeriana officinalis, que es una planta súper conocida. Se utiliza sobre todo los rizomas con las raíces, que es la parte subterránea de la planta, que cuando se seca tiene un olor un poco desagradable, ¿vale? La verdad es que el olor de la valeriana seca es bastante... echa un poco para atrás. Dentro de los componentes principales a nivel fitoquímico, tiene una parte muy importante de aceites esenciales, de un 0,3 a 1% más o menos de aceites esenciales. Destacan monoterpenos, ácidos sesquiterpénicos y sesquiterpenos. Luego también aportaría GABA, una cierta cantidad de GABA preformado, aporta también glutamina, el aminoácido glutamina, algún alcaloide y también unas sustancias que se llaman valepotiatos, entre ellos el valdrinal. Bueno, la acción que tiene la acción principal de la valeriana se cree, no se sabe al 100%, pero vamos, se asocia principalmente a los aceites esenciales. Pero bueno, es posible que haya también sinergias entre sus componentes, ¿no? Y lo que genera es una acción sedante, o sea, una acción ansiolítica, una acción inductora del sueño y de mejora de la calidad del sueño. Y luego también es muy importante como espasmolítica y como relajante muscular, como miorrelajante. O sea que es, en muchos casos, pues similar a las benzodiazepinas, pero como he comentado antes, con menos efectos secundarios. El mecanismo de acción de la valeriana se cree que es un efecto múltiple, ¿vale? Hay diferentes puntos en los cuales la valeriana actuaría. Por un lado, aumentando los niveles de GABA. Se ha visto que estimula la actividad de la enzima glutamato descarboxilasa, que es la que pasaba pues, el glutamato a síntesis de GABA, ¿no? Entonces, pues, aumentaría la síntesis de GABA directamente.
También se ha visto que es capaz de inhibir la recaptación de GABA por parte de la neurona, entonces hace que tengamos más GABA disponible para la neurona postsináptica. También sería capaz de inhibir la enzima GABA transaminasa, que está implicada en la degradación del GABA por las células gliales, con lo cual hace que permanezca también más tiempo el GABA en la unión en el espacio intersináptico, con lo cual tiene más capacidad de actividad. Y luego también directamente se une a los receptores GABA-A, GABA-alfa, y entonces presentaría una actividad GABAérgica. Entonces, todo este sumatorio sería pues, lo que generaría este aumento de la respuesta inhibitoria a nivel del sistema nervioso central. O sea, eso sería el sumatorio de acciones. La posología de la valeriana, cuando se usa como monoterapia, cuando se usa de forma aislada, oscila entre los 1000 a 3000 miligramos al día. En casos de tensión nerviosa, pues repartidos en 2 o 3 tomas diarias. Y cuando se busca en ayuda para el sueño, pues se recomienda una toma una media hora antes de irse a dormir. Aunque sí es cierto que es una ansiedad muy marcada durante el día, pues se aconseja incluso una toma previa por la tarde y luego una toma media hora antes de irse a dormir. Importante, la valeriana no es una planta que nos dé todo su potencial de una forma inmediata, tarda un tiempo en actuar. En algunos casos hasta 2 a 4 semanas en conseguir una mejoría realmente importante en cuanto a sus efectos, ¿vale? Está contraindicada en niños menores de 3 años, en niños menores de 12 se puede dar, bueno, pues bajo prescripción, bajo seguimiento médico y sobre todo pues ajustando las dosificaciones al peso corporal, pero bueno, es bajo seguimiento médico. No se recomienda tomarla antes de conducir ni de manejar maquinaria porque puede causar somnolencia y no se aconseja consumirla de forma concomitante a la vez que fármacos sedantes, ¿vale? Porque pueden potenciar sus acciones. Sin embargo, con otros productos a nivel fitoquímicos o con otras plantas de fitoterapia no habría ese problema, ¿vale? Sería sobre todo ese efecto, esa recomendación de no tomarlo sería con productos farmacológicos. Tampoco tiene evidencias de interacciones con alcohol, cosas que sí que pasa, por ejemplo, con las benzodiazepinas o con algunos hipnóticos. Y importante, pues que no genera dependencia ni tiene estos efectos adversos que hemos visto antes con los medicamentos. También es cierto que tarda más en actuar y el efecto es más suave, pero en muchos casos, bueno, pues es suficiente. Otra planta interesantísima es el lúpulo, el Humulus lupulus, que es bueno, pues es una planta cuyas inflorescencias se utilizan para aromatizar, por ejemplo, la cerveza. Le da esos sabores, esos aromas amargos a la cerveza. Porque de hecho lo que más nos interesa del lúpulo, aunque tiene varios tipos de sustancias, una de las que más nos interesarían serían las resinas de estas inflorescencias que contienen principios amargos, como la humulona o la lupulona, que son los principales que nos interesan, pero también tiene polifenoles como el xantomol y tiene aceites esenciales como monoterpenos y sesquiterpenos. Está indicada para el estrés mental moderado y en casos de dificultad para conciliar el sueño, o sea que combina muy bien con lo que hemos visto anteriormente. Tiene también actividad espasmolítica, tiene una actividad sedante ligada, en este caso, a la interacción de estas sustancias amargas que hemos hablado, la humulona y la lupulona, con receptores de melatonina, MT1 y MT2. Y también se ha visto que presenta actividad GABAérgica, o sea que es capaz de unirse al receptor del GABA o potenciar pues lo que sea la respuesta de este receptor, ¿no? Cuando se une a GABA. Entonces potenciaría, por lo tanto, la acción del GABA como pues la actividad de la melatonina, con lo cual nos ayuda pues, a dormir mejor y a controlar el estrés. Vale, aquí os pongo aquí las estructuras químicas de algunos de estos compuestos amargos, simplemente para que veáis que son estructuras muy complejas. La posología del lúpulo es de 500 miligramos de 2 a 4 veces al día, o sea que podemos tomar de 1000 a 2000 miligramos diarios de equivalente en planta. También cuando lo utilizamos en forma de monoterapia, ¿vale? Cuando combinamos los extractos, por ejemplo, es habitual, de valeriana con lúpulo o pasiflora, pues podemos bajar la dosificación porque tiene un efecto sinérgico que se potencia. En insomnio
la recomendación es de 500 a 1000 miligramos unos 30 minutos antes de dormir, ¿vale? También se puede tomar sin restricción de tiempo, no estamos limitados, no genera problemas adictivos. Y lo que os comentaba, presenta una gran sinergia, no adicción, una gran sinergia con productos vegetales como la valeriana. Aquí sí que hay que tener en cuenta que en este caso los polifenoles, el xanthomol, presenta efectos estrogénicos. Entonces, en algunas situaciones en las cuales, pues, bueno, pues no nos convenga un exceso estrogénico, pues tenemos que tener un poquito de precaución. Y bueno, pues os dejo aquí también, hay algún estudio, ¿no? Pues os dejo aquí uno en el cual pues se valoró pues, la eficacia de la combinación de valeriana con lúpulo y bueno, pues la combinación de valeriana junto con lúpulo era más efectiva que la valeriana sola para el control, en este caso, del insomnio, ¿vale? O sea, que para que veáis un poco, por justificaros un poco lo que os comento de la sinergia. Bueno, entramos ya en la tercera de las plantas que estamos viendo hoy, que es la pasiflora, que es una flor muy bonita, la pasiflora incarnata, la flor de la pasión. Em, Curiosidad, se llama flor de la pasión porque no es pasión amorosa, sino por la pasión de Cristo. Se lo pusieron los monjes, bueno, pues porque relacionaban pues varios de sus estructuras pues con aspectos de la pasión de Cristo. Yo esto tampoco lo conocía, ha sido una cosa que pues leyendo últimamente para preparar el webinar lo he descubierto. Pues había, pues por ejemplo, la corona de espinas, pues tiene una cierta similitud, ¿no? Con todos pues la forma que tiene la flor, eh, los estigmas, tiene una forma similar a martillos, con lo cual se clavaba los clavos de la cruz. Los pistilos tienen forma de clavo y luego también los zarcillos los asociaban pues como es una planta trepadora, tiene unos zarcillos que los asociaban pues como a látigos, ¿no? Por los latigazos. O sea que por ahí venía el tema del nombre de la flor de la pasión, para que lo sepáis. Bueno, lo que se usa aquí sobre todo es la parte aérea, que puede incluir las flores y los frutos. Y aquí destacan sobre todo los flavonoides, la isobitexina, vitexina, isorientina, aunque hay una gran variedad. La vitexina es el que más se utiliza para estandarizarlo, ¿vale? De hecho, los extractos, para que sean de calidad, se exige que tengan no menos del 1,5% de flavonoides totales, estandarizados en vitexina. Pero bueno, también tiene fitoesteroles, tiene glucósidos cianogénicos y trazas de aceites esenciales y hasta de alcaloides. O sea, que tiene una mezcla compleja. Pero aquí sí, la actividad parece que se relaciona con los flavonoides. En cuanto a actividad, pues presenta una actividad similar también a las benzodiazepinas, o sea que también sería un ansiolítico y sería un relajante muscular, un tranquilizante y espasmolítico. La posología, cuando se usa de forma aislada, en monoterapia, sería de 500 a 2000 miligramos de planta diario. También se puede tomar sin restricciones de tiempo, como en los casos anteriores, y también presenta gran sinergia con productos vegetales de actividad sedante, pues como la valeriana y el lúpulo. En este caso, podría interaccionar con la administración conjunta con otros antidepresivos de farmacia, igual que con antidepresivos de farmacia, sí que habrá que tener esta precaución. Y luego también lo que os comentaba, pues la combinación de valeriana y flor de la pasión. Hay estudios también que demuestran que que funciona muy bien de forma conjunta. ¿Vale? Os dejo aquí un ejemplo de un estudio. Bueno, pues aquí vemos un poquito el resumen, ¿no? De las plantas que hemos visto hoy, pero al final vemos que son, en los tres casos, plantas sedantes, son ansiolíticas, nos ayudan a problemas de sueños asociados a tensión nerviosa, son suaves, no nos generan efectos secundarios como la medicación habitual, no nos genera dependencia y la combinación potencia sus efectos individuales, ¿vale? Pues nada, hasta aquí el resumen rápido de lo que os quería hablar hoy. Espero que os haya gustado el webinar. Y nada, si hay algún tipo de pregunta, pues ahora es el momento. Y si no, pues tenéis aquí, os dejo mi correo, el habitual, técnico@betulasuplementos.com. Y como veo que de momento aquí no hay ningún tipo de pregunta, pues bueno, damos por concluido el webinar.
Y nada, os remito a la semana que viene. Un saludo a todos y gracias por estar ahí. Venga, hasta luego, buen día.